Me manda y dice que empecemos y estamos. Nada, yo dejo unas palabras para comentar que hace un año, si os acordáis, mes de noviembre, estábamos todos por Logroño, todo por el pueblo, allí en el concurso de mi pueblo es el mejor. ¿Os acordáis? La mierda. Pero si no nos preocupa, ¿eh? Era el mejor y no nos lo dieron. No lo toca, tú. Yo creo que allí acudimos con las banderas, Julio, dale que te pego, las camisetas. Yo creo que lo mejor de todo, aparte de todo eso, yo creo que es el sentimiento, que sentir, ¿no? de participar en un pueblo por lo pequeño, guerrero, y sentirse hormiguero. Yo creo que era lo mejor. Después ya si ganamos, perdimos. Lógicamente hay que recordar a nuestro amigo Juanjo con su... Fenomenal. Muy bien, el pueblo también en parte, ¿no? Y de las presentaciones la mejor. para luego sé que te tira mucho, ¿eh? No me... Díselo ahora, que no... Buenas tardes. El concurso aquel, si os acordáis, Vale, gracias. Gracias, Oscarina, y nos dejamos Bajo la música, con esta no. No, que no molesta. las fiestas y tradiciones. Ya en el viaje a Burgos ya comentamos que había que rematar la faena un poco con una charla un poco más profunda, un poco más familiar, y hablar un poco más en profundidad. Entonces ya acordamos en que Juanjo, y de hecho se comprometió en que un día nos hablaría un poquito de todo esto. Yo creo que con esto rematamos un poco ese ciclo de esa aventura. Juanjo ahora me va a reñir, porque no se lo he preguntado, pero me va a reñir. Y es que os voy a dar una grata noticia. Y es que en el mes de marzo me ha comentado, se lo tenía que haber dicho, lo que quieras. Me comentó en Petit Comité, vamos, muy personalmente, y voy a tener que haber preguntado, pero me ha dicho que en marzo nos va a presentar la segunda parte del libro. Ah, muy bien. Esto creo que para Estamos esperándolo. Nuestros descendientes, ves que dicho no estamos esperando, Juan. Así que lo vamos a tener casi seguro en marzo presentándolo, y ya pues, en fin. Así que ya te jodido que ya... Bueno, el título de Juanjo nos ha puesto ahí una cosa un poco especial, que está muy bravo, para que vayan contentos o letras. No sé si luego te van a contar de mal. Historias antiguas tradiciones y fiestas de Orilla. Bueno, pues nada más. Juanjo. Pues muchas gracias, Rafa, porque evidentemente gracias a personas como tú, gracias al ayuntamiento, y gracias en definitiva a la gente que estáis aquí, pues los que nos dedicamos a esto, pues entendemos o vemos que nuestra labor, pues hay veces que es grata porque se difunde y parece que interesa. Yo la verdad es que hoy realmente no vengo a enseñar nada, yo vengo a aprender. Entonces prefiero que después de la charla o durante la misma charla me interrumpáis o digáis, oiga, ustedes, esto no es así, esto es de otra forma, o yo lo entendía de otra forma. ¿Por qué lo digo? Pues porque el bagaje de fiestas y tradiciones de Ormilleja es muy grande, es un abanico grandísimo, y de esas fiestas y de esas tradiciones de Ormilleja sabéis muchísimo más vosotros. Yo las puedo analizar desde un punto de vista histórico, las puedo analizar desde un punto de vista antropológico, pero es la propia comunidad de Ormilleja la que sabe lo que trae entre manos cuando habla de San Gregorio, cuando habla de Santa Catalina, cuando habla de su vida, ¿no? De su vida cotidiana, reflejada en esas fiestas que no dejan de ser otra cosa que santificar, que dar gracias, en fin, una serie de cosas que están muy bien estudiadas para la generalidad, para las comunidades humanas, pero que vosotros mejor que nadie, en el caso de Ormilleja, pues conocéis mucho mejor que yo.
Bien, el título no es gratuito porque evidentemente que se dé un trago para que bailen contentos a la gaita está entrecomillado y viene a ser simplemente una transposición de las actas municipales tan ricas, tan extremadamente ricas que tenéis aquí o que tenemos aquí en Ormilleja. Es una de las fórmulas que se utiliza a principios del siglo XX para, el ayuntamiento utiliza para organizar las fiestas como las de hoy, pues de Santa Catalina. Entonces, una de las frases que se dice es que se les dé un trago a todo el pueblo para que bailen contentos a la gaita. Yo creo que eso resume mucho el sentido de la fiesta, el sentido alrededor de un acontecimiento como el que hoy se celebra, que como todos sabemos pues son las fiestas patronales, las auténticas, ¿no? Ya sabemos que las de verano son una adaptación a los tiempos y que las fiestas patronales de Ormilleja son estas. De ahí viene el título que le quise dar a la charla. Rafa quiso añadir lo de tradiciones y fiestas de Ormilleja, evidentemente es lo que dice él, cerrar un ciclo en torno a aquel famoso concurso en el que no voy a entrar a niveles, porque creo que quedó muy claro por dónde transcurrían sus derroteros interiores y bueno, no voy a entrar más en ello. La cuestión es que, como os digo, son mucho más ricas de lo que os voy a presentar aquí hoy. Entonces, las expectativas que podéis tener, espero no defraudar del todo, pero que sepáis que es mucho más amplio lo que se puede saber sobre estas fiestas y sobre estas tradiciones de Ormilleja. Son muy ricas en el tiempo y en el espacio y la verdad es que merecerían un tratamiento exhaustivo mucho mayor que el que voy a dar hoy. Bien, sí que es cierto que se puede decir que hemos cambiado, ¿no? Quizás no lo sabemos. Es una gran pregunta que, sobre todo en el caso de Ormilleja, habría que plantearse. Echando la vista atrás, es cierto que el mundo rural, y más en zonas como La Rioja o Castilla y otras zonas de España, la despoblación que nos afecta a todos, pues hace que sí, que los pueblos estén más arreglados que antes, que haya mejores plazas, que tengamos una iluminación, en mi caso de Ormilleja es evidente, ¿no? Que haya mejorado en teoría o a priori en las formas nuestra vida, pero realmente los pueblos se han quedado sin vida, ya no hay niños, hay que ser realistas en cuanto a lo que nos pasa, ¿no? En cuanto a las tradiciones, también es cierto que desde los años 60, también por esa emigración que se produjo, sobre todo hacia grandes núcleos industriales, las capitales, Bilbao, Madrid, Logroño, etcétera, etcétera, pues se produjo también una aculturación uniformizadora global en toda España. Y muchas de las mejores tradiciones, muchas de las mejores fiestas que estos pueblos tenían, pues se han ido perdiendo. En todos los sitios, pues prácticamente ha habido un desmantelamiento de muchas de estas fiestas. Sin embargo, ¿por qué pongo lo de o no tanto? Pues porque precisamente estamos en un ejemplo, en Ormilleja, de un sitio que ha sabido mantener, o al menos, no sé si de forma edulcorada o no, pero mantener ciertas tradiciones, la mayor parte de ellas, lo que dice mucho de vosotros, dice mucho de esta pequeña comunidad. ¿Por qué? Pues porque en estas fiestas, en este tipo de tradiciones, nos reflejamos a nosotros mismos, nos miramos a nosotros mismos, somos conscientes de que venimos de una tradición histórica muy larga y el ciclo vital que se va repitiendo año tras año, como muy bien ha dicho por otro lado esta mañana la directora de las danzas, ese ciclo festivo, marca un ciclo vital, un ciclo anual, que se repite, que parece que en muchas ocasiones podemos decir, pues otra vez, ¿no? Qué pesadez, ¿no? De lo mismo, no. Es un ciclo vital en el que nos vemos reflejados como personas y que tiene por detrás una explicación antropológica muy fuerte. Bien, por eso decimos que hemos cambiado, evidentemente, hemos cambiado mucho, pero quizás no tanto, y afortunadamente en Ormilleja pues mantenemos esas tradiciones o gran parte de ellas.
Milagrosamente estos ritos, los más significativos, se repiten en el ciclo anual. Ahí os he puesto una foto que lo ejemplifica. Ahí veis una procesión que podremos decir, ya no son hombres los que bailan, es una cosa importante, ¿no? Que los danzadores sean hombres, no porque yo sea machista, ni muchísimo menos, sino porque la danza tiene unos valores que podríamos explicar otro día, pero que giran en torno a otra serie de causas. Sin embargo, se han adaptado al posibilismo, a lo que hay. ¿Hay niñas? Pues bueno, pues se danza con niñas. Lo importante es que se mantenga, con esas variaciones, pero que se mantenga ese rito, que se mantenga esa fórmula de, en este caso, de dar gracias, ¿no? Que es lo que hacen los danzadores. Son el ejemplo de esos vecinos que en un momento dado pues tienen que dar gracias por las cosechas, etcétera, etcétera. Bien. Además, que se sigan celebrando estas fiestas, estas tradiciones, hay que tener en cuenta que realmente la función para la que fueron creadas, para dar esas gracias, etcétera, etcétera, quizás esa función socioeconómica se haya perdido hoy, pero yo creo que en Ormilleja todavía se mantiene ese hilo de unión con la memoria de nuestros antepasados. Esa memoria que traspasa el tiempo y el espacio y que nos hace sentirnos humanos. En Ormilleja yo creo que eso es fundamental, el acordarnos de nuestros antepasados, el saber de dónde venimos, porque eso, esa identidad es fundamental para nosotros. A ver si con esto... Vamos a hablar Bien, Ormilleja, no vamos a entrar ahora, sería necesario, de todas formas, entrar a hacer una pequeña introducción histórica de lo que supone, resumiendo, ya sabéis que su nombre viene de hormilla alia, es decir, no os enfadéis, es la otra hormilla, teóricamente, entonces, o la hormilla pequeña, Ormilleja significa eso. Como sabéis, es un baluarte, un hito medieval que fue intercambiable entre musulmanes y cristianos, entre el reino de Castilla y el reino de Navarra, y que se encuentra entre el Castro Verón de Ferromolino y la meseta comunal de Valpierre. Sabemos que el término municipal de Ormilleja puede ser pequeño en extensión, tiene una gran variedad paisajística y cultural. Hoy en día podemos decir que fundamentalmente es viña, pero históricamente Ormilleja ha sido viña, pero también cereal, ha sido pesca, ha sido ganado. Hoy en día eso prácticamente parece que está desaparecido, pero tuvo una importancia enorme el ganado en esta zona. Y a nivel social, pues también ha sido muy complejo a lo largo de la historia. Ha sido... ¿Sí? ¿No lo he oído por ahí? Que no se había... Efectivamente, esta es una maravilla que tenemos en Ormilleja. Es el llamado calado del concejo. El contraste que hago es el sentido un poco popular que tiene ese calado de concejo, porque fundamentalmente, o yo pienso, que sería una iniciativa municipal, de ahí su nombre, calado de concejo, probablemente una iniciativa concejil, frente a la calle Mayor, pues que evidentemente todos sabemos era el núcleo donde se estructuraba el urbanismo de la gente que tenía más dinero, la capa socioeconómica más importante de la localidad, ¿no? Ormilleja es todo eso, ¿no? Es una rica variedad de secano, de regadío, de huerta, de choperas, en fin. No es unívoca, tiene muchos perfiles, y eso es lo que quería demostraros simplemente en estas dos diapositivas. Por supuesto, también es cierto que la historia marca claramente el devenir de la comunidad. No vamos a entrar a explicar, aunque mi tío Carmelo dice que se lo tengo que explicar luego, lo que significó Cañas para Ormilleja, pero fue fundamental para entender por qué
una zona inculta, se repartió en 17 lotes para 17 vecinos, esos teóricos 17 padres fundadores de Ormilleja, esos 17 vecinos renteros, de los que las monjas se valieron para extraer una riqueza muy importante, una riqueza que duró prácticamente medio milenio, 500, 600 años, y que después de la desamortización liberal en el siglo XIX Cañas acabó vendiendo a los propios renteros estas tierras, unas tierras que no dejaban de ser suyas, ¿no? Las habían trabajado durante cientos de años con su sudor y no deja de ser una paradoja, ¿no? De las propias monjas de Nanabo, que como quien dice ha sido de la gente que lo ha trabajado. Pero bueno, traíamos unas adquisiciones históricas que no vienen al caso hoy. Sí que es más importante quizás la fotografía que veis a la derecha, para mí, desde mi punto de vista. En Ormilleja se mantienen unos resortes comunales muy poderosos durante la contemporaneidad y yo diría que hasta el día de hoy. No sé si es el pequeño tamaño de la población que hace que haya unas relaciones cuasi clánicas, ¿no? Esas relaciones de parentesco que tenemos, todos nos conocemos, se preservan esos lazos, pero hay unos lazos de solidaridad que quizás en poblaciones de tamaño un poco mayor pues no se ven. Y yo creo que aquí esas relaciones vecinales amigables, esa colaboración comunitaria, pues se sigue manteniendo, y creo que el ejemplo lo dais todos los días. A pesar de ser una comunidad pequeña, yo cuando bajo aquí, aparte de sentirme querido y en una situación confortable, veo que la gente pues se lleva bien, ¿no? Y que si alguien necesita bajar a Logroño, pues alguien le bajará, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos resortes comunales son fundamentales, yo creo, para mantener estas tradiciones, estas fiestas de las que vamos a ver. Ejemplos a lo largo de la historia, pondría miles, pero claro, la conferencia de hoy, o la charla de hoy, solo tiene que ser de 40 minutos aproximadamente, y ahí os he puesto simplemente dos. ¿Por qué pongo repartiendo el aire? Pues aparte de las veredas que sonarán, esa fórmula de trabajo comunitario para arreglar muchísimas de las cosas que había entre todos, caminos, cavas, etcétera, etcétera. Hay un elemento, por ejemplo, que sale en las actas en 1907 y era el del aprovechamiento de una zona comunal del Soto para plantar chopos, pero para plantar chopos en lotes que servían para todos los vecinos. Daros cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? El ayuntamiento decide plantar toda la zona del Soto, o gran parte de la zona del Soto de chopos, diciendo que se utiliza el aire del Soto, porque evidentemente lo que se facilitaba a los vecinos era el aire, no la tierra, no estaba en la propiedad de la tierra, sino simplemente el usufructo de esos chopos, y que es algo igualitario para todos los vecinos. De la misma forma había aprovechamientos de pastos, de leñas, etcétera, etcétera. O sea, esos rasgos de solidaridad intervecinal se mantuvieron hasta muy bien entrado el siglo XX. Entonces, daros cuenta de la importancia que tiene, eso. Otra foto que también es significativa es la foto que tenéis a la derecha, que es igual en ese mismo momento no se hace, pero sí que son abundantes dentro de las actas las rogativas, el uso de las rogativas para que lloviese, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1903 las actas anotaban lo siguiente: se acuerda, se cite a los mayores contribuyentes para acordar si conviene o no impetrar del Altísimo la lluvia para los campos por medio de funciones religiosas. A estas rogativas, evidentemente, se unía todo el pueblo, preferentemente, fundamentalmente el público femenino, y a pesar de ser una religiosidad basada en formalidades rituales, en misas, rosarios y novenas, etcétera, etcétera, lo que sí que es cierto es que conformaba unos lazos de solidaridad que evidentemente han permanecido, igual diluidos de otra forma, pero han permanecido hasta hoy. Daros cuenta de que Ormilleja tenía otros elementos
que retroalimentaban esta vida eminentemente comunitaria. Os hablo de servicios municipales o comunales como herrería, guardas de campo, y guardas de filatos, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de servicios comunitarios impresionantes para una pequeña comunidad como la de Orvilleja. También es indispensable para la socialización de esta pequeña comunidad algo fundamental, las numerosas tabernas y bodegas que también están muy bien documentadas. Bien. Bueno. Como la charla tenía por nombre Fiestas y Tradiciones, y todavía decís, ¿pero de qué nos está hablando este hombre? Pues vamos a entrar un poco más directamente en pequeños rasgos, simplemente, como os he dicho, yo he venido hoy aquí a aprender, a enseñar de estas fiestas. Tal día como hoy, evidentemente son las fiestas mayores de Orvilleja, mañana, mejor dicho. Ya sabéis que la luminaria se hacía no el día de Santa Catalina, se hacía el día 23 de noviembre. Las verdaderas gracias se daban el día 24, Santa Catalina era el día 25 y si el año era bueno, pues Santa Catalinita se celebraba el día 26. Estas son las famosas fiestas mayores de Orvilleja. Hoy realmente estaríamos en Gracias, no en Santa Catalina. Bien. En ellas, evidentemente, se honraba desde los tiempos medievales a la titular de la parroquia, que no es otra que Santa Catalina. Pero a mí me interesa casi más la fotografía de la derecha, la fotografía de la luminaria. Esa hoguera que, como sabéis los más mayores, antiguamente estaba alimentada por los hilos de caparrón, guardados en un cubachón, que los niños luego saltaban el día de la luminaria. ¿Por qué lo digo? Pues porque esa luminaria significa o tiene una antigüedad seguramente muy grande. Una antigüedad, no vamos a elucubrar, pero podríamos decir que como mínimo medieval. Hay otros sitios, muy pocos en España, que hacen esto, no somos únicos, pero se puede decir, hay un pueblo en Toledo y alguna cosita más por ahí, que hacen también este tipo de luminarias. Lo que ejemplifica o quiere ejemplificar esta gran hoguera es la lucha del sol y la luna, esa caída de las horas en invierno y ese intento por parte de la gente, ese intento artificial, no cabe duda, de prolongar el día y máxime dentro de una fiesta, ¿no? Esa luminaria no deja de ser eso, esa búsqueda de que el día sea mayor, de que la vida no vaya a su ocaso como hace en invierno, como hace en Navidades. Ese es el verdadero significado de la luminaria. Bien, ¿por qué hemos puesto el título de que se dé un trago, Rafa, a los vecinos para que bailen contentos a la gaita? Pues evidentemente porque alrededor de esa luminaria, alrededor de esa hoguera, de esa gran hoguera, los vecinos bailaban y muy contentos, pero con una razón también fundamental, es que se habían bebido unas cuantas cántaras de vino. Por ejemplo, en el año 1906 se acuerda por parte del ayuntamiento que se beban 6 cántaras de vino, que son, pues si no recuerdo mal, aproximadamente 100 litros, lo que no está mal. Evidentemente eso ayudaba a que la gente pues lo pasase bien alrededor de la hoguera. Los ejemplos son numerosísimos de cómo se organizaban estas fiestas, pero os voy a poner simplemente el del año 1906, en el que el ayuntamiento encargaba al señor cura, don Dámaso Fernández entonces, los sermones y demás funciones religiosas para los días de Santa Catalina y Gracias, así como los gastos de funciones y festejos con arreglo al presupuesto, etcétera, etcétera. Aquel año se acordó que se les diesen a los vecinos en las fiestas por la noche en la luminaria de Santa Catalina y Gracias, como viene siendo de costumbre inmemorial, o sea, esto no era un invento, un trago para que bailen contentos a la gaita.
es decir, además había música, específicamente la de un gaitero, y además acompañando este trago se les daría también a los danzadores, que evidentemente habían estado danzando en la procesión, a los que habría que darles 3 botellas de licor para después de misa, solía ser anís, para que echen, como dicen las actas, para que echen una copa en unión del ayuntamiento y que también se traigan 5 docenas de cohetes para las procesiones, etcétera, etcétera. Yo esta mañana cuando veía algo así con los cohetes, digo, pues evidentemente hasta en eso, fijaros que estamos hablando de 100 y pico años, o sea que no estamos hablando de cosas del otro día. Es un ejemplo, un pequeño matiz, pero evidentemente el mantenimiento de esas tradiciones es una riqueza que mantenéis, ¿vale? Años después se especificaban en las fiestas de Santa Catalina pues cuestiones más en torno a la religión, pues porque evidentemente dependiendo de los ayuntamientos pues unos años eran, vamos a decir, más amantes del incienso que otros, ¿no? En 1919 se decía que tras la misa con sermón a la patrona irían al ayuntamiento los señores curas, que eran en este caso dos para Ormilleja, por no estar mal, el predicador, ya un predicador, evidentemente, para las autoridades y los vecinos propietarios. Eso sí, las personas que quisieran darle la enhorabuena al señor predicador, pues podrían pasar a darle la enhorabuena, pero en el refresco banquete, pues tan solo estarían los curas y el ayuntamiento y los propietarios, en el cual se ventilarían, eso lo digo yo, de ventilarse, 2 botellas de anisado escarchado, 2 libras de almendra, con el fin de obsequiar a los invitados, etc. Bien, evidentemente, dentro del esquema de las fiestas, no vamos a entrar en ello, pero siempre ha habido una jerarquía que se cuidaba mucho y dependiendo de momentos pues se cuidaba más o se cuidaba. Pero está claro que si pensabais que tenéis pocas fiestas, la documentación habla de muchas más. Cuando digo habla de muchas más, bastantes más, que hoy en día no es que no se celebren, sino que algunas no cuajaron, otras están olvidadas, algunas son muy interesantes, como os diré a continuación. Sí que es cierto que en la documentación aparecen fiestas como la Fiesta de Reyes, en la que como estamos en familia puedo hablar claramente, los pájaros del ayuntamiento pues asaban un cabrito y se lo comían. En la Fiesta de Reyes se asaba un cabrito que además quedaba con arreglo al presupuesto del ayuntamiento. Más curiosa es la Fiesta del Árbol, una fiesta que se hizo durante muchos años en España. En mi pueblo, en Pradolongo, todavía se mantiene esta fiesta, en la mayor parte se ha perdido. Os traigo como ejemplo una que se celebró en Ormilleja en el año 1904, en la que se acordaba algo muy curioso, y es que se les diera a los niños un bollo con algo para engañarlos, los pobres, en obsequio de su asistencia a la escuela. Es decir, con que asistiesen a la escuela ya era bastante daros cuenta de que no todo el mundo asistía a la escuela, porque las labores agrícolas impedían en muchas ocasiones que los padres enviasen a sus hijos lo que quisieran a la escuela, ¿no? Pero daros cuenta que aquel mismo día se plantaron 8 acacias en la plaza y 400 chopos. Una fiesta bastante peculiar. Otra fiesta muy interesante que me aparece en la documentación es la fiesta de Santa Brígida. Esta sí que es más interesante desde el punto de vista histórico, antropológico y, vamos a decir, tiene un calado mayor, aunque se ha perdido, evidentemente a muchos nos sonará porque yo cuando la vi es la fiesta de Santa Brígida de Irlanda, no confundir porque hay varias Santa Brígidas, en esto de los santos uno se puede perder. Se celebraba el 1 de febrero
y su origen realmente es una fiesta pagana celta en torno a la diosa celta Brigi. Eso sí, en un año tan duro como 1814, una vez acabada la Guerra de la Independencia, daros cuenta, que se quedaron sobre todo los ayuntamientos prácticamente en bancarrota, se celebró esta fiesta con 3 libras de queso, 12 panes, 13 azumbres de vino, que eran alrededor de 30 litros, en fin, era una fiesta importante para la gente de entonces en Ormilleja. Por supuesto se ha celebrado la fiesta de la Virgen y de San Roque, no como hoy en día simplemente con una misa, sino también con otra serie de festejos, la de la Virgen del Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo que viene a decir es que el calendario festivo de una comunidad del antiguo régimen era mucho mayor que el que nos podamos suponer. Hoy decimos que tenemos muchas fiestas, pues quizás en aquella época santificaban además mucho mejor las fiestas, y daros cuenta de que el calendario se regía precisamente no por el 1 de febrero, no, era el día de Santa no sé cuál, el día de San no sé quién, y lo sabían, los mayores sabían en qué fecha del calendario religioso estaban. Otra actividad que no es propiamente festiva, pero que sí que estaba a medio camino entre el deber y la holganza, eran los señalados antes los trabajos comunitarios de las veredas, que os sonarán mucho. Las veredas reunían a la gente para realizar trabajos comunitarios importantes para el municipio, pero eran también momentos muy propicios para el esparcimiento y para la afirmación de los lazos de unión y solidaridad de esta comunidad vecinal. Muchas veces se echaban, o sea, se firmaban acuerdos para echar veredas, que es como se denominan en las fuentes, con el fin de arreglar todas estas cuestiones, cavas, ríos, calles, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones se solía especificar lo siguiente. En una de ellas lo especificaban así: y darles 3 o 4 cántaras de vino a los vecinos que vayan. Bueno, pues bien, no está mal. Y a los que no, multa de 15 pesetas. Se sabía que se iba a trabajar, algunos incluso pagaban a alguien para que fuese a hacer la vereda del vecino, etcétera, etcétera. Pero eran momentos, aparte de duros porque había trabajo, también eran momentos de diversión alrededor de esas, en este caso de esas cántaras de vino, que no eran pocas. Una cosa que sí que me ha sorprendido, sobre todo viendo la magnífica labor que estáis haciendo con la recuperación de las fotos, es la cantidad de momentos en los que la música está presente en las celebraciones en Ormilleja. Estamos hablando además de una música de muchos tipos. Ahí vemos un señor con una bandurria, pero luego vemos una auténtica banda pequeña, pero en la que se puede apreciar ahora no lo veo bien desde aquí, el clarinete, una trompeta, una tuba, una caja, en fin, auténticas bandas, muchas veces eran de pueblos vecinos, de Ormilla, etcétera, etcétera, pero hay muchas veces que los músicos eran también de aquí, de Ormilleja. Y cuando la gente no sabía tocar un instrumento, pues cantaba. Las jotas han sido fundamentales para entender la zona del Ebro y Ormilleja no podía ser menos. Evidentemente, alrededor de la música se gira muchas de estas festividades, pero es curioso que yo nunca había visto esta riqueza en Ormilleja, esta riqueza musical, instrumentística, y evidentemente la hubo porque las fotografías son documentos que nos lo muestran así. Bien, pues vamos a por el patrón. ¿Sabes? El patrón es importante. San Gregorio. San Gregorio Ostiense, obispo. Como sabemos, tiene de fecha de celebración el 9 de mayo, aunque se haga ahora en noviembre. Poco os puedo contar de esta fiesta que ya no sepáis. Evidentemente el remate de las aguas se hace desde siempre. La subasta de bajar a por el agua a Sorlada.
como sabéis, es una especie de subasta en la que el vecino que a precio más módico se acercaba hasta Sorlada por el agua, pues era una especie de, dentro de la comunidad de Ormilleja, pues de tener, oye, que bajo yo, bajo ese agua soy dentro de la comunidad, soy importante, ¿no? Las actas hablan de que siempre, desde tiempo inmemorial, desde siempre, se había realizado esta costumbre. Os hablo, por ejemplo, del año 1804, se celebró también, pero después, durante la Guerra de la Independencia, a pesar de la dureza de aquellas fechas, también se hizo. Por ejemplo, en abril de 1814 se anota que el vecino Gaspar Pérez le habían dado 40 reales por bajar hasta Sorlada. Daros cuenta que entonces se bajaba o andando o con caballerías, entonces era una labor bajar hasta ahí importante, ¿no? Ya sabéis que el agua se pasa por la cabeza de plata, con la efigie de San Gregorio, en cuyo interior supuestamente están las reliquias o parte de sus restos, en fin. Lo más importante, desde mi punto de vista, ya no son estos ritos, que lo son, sino dentro de lo que es la festividad de San Gregorio, lo más importante es la tradición o la funcionalidad, mejor dicho, que supone bendecir los campos. Y cuando decimos bendecir los campos, hablamos de bendecir todos los campos. Y no solo los campos, sino las casas, los animales, las personas. Por eso, ¿alguien os ha preguntado alguna vez por qué se hacen 3 procesiones? Porque se podría decir, bueno, en San Gregorio, o Santa, se hace la procesión y a correr. No, se hacen 3 procesiones. Y se hacen por algo. ¿Por qué se hace? Porque hay que bendecir todo. Cuando decimos todo es, hay que subir hasta Valpierre, hay que subir hay que llevar hasta Matarrucho, porque son simbólicamente lo que delimita Ormilleja. Pero también se da otra procesión por el propio casco urbano, porque las casas también se bendicen. Daros cuenta de que en esta época, en el antiguo régimen y después, todavía se cree mucho en brujas, se cree en malos espíritus, y bendecir gracias al agua bendita, que por eso se le da tanta importancia de bajar a por ella, que no es una cosa baladí, no de bajar hasta allí a por agua bendita, de un señor que hace 500 años nos libró de la peste, nos libró de las plagas y que nos ha seguido protegiendo. Pero bueno, vamos a rentabilizar esa inversión. ¿Y qué forma mejor que rentabilizarla con esas 3 procesiones? Esa funcionalidad, esa forma de entender la religiosidad popular es importante para saber por qué hacemos todas estas cosas. O sea, no podemos decir, bueno, hoy toca la fiesta de no sé qué. No, detrás de esas fiestas hay grandes preguntas, hay grandes cuestiones de importancia para las comunidades. Como sabéis, los asperges que el cura echa en latín, más o menos en castellano sería, o vienen a decir que por la virtud de este agua bendita, que huyan las adversidades, las tempestades, las calamidades, las plagas de pulgones y otros animales dañinos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es importantísimo para una comunidad rural sentirse protegido o protegida con esta sacralización, con esta unidad sacrosanta del espacio de calles, del espacio de campos, etcétera, etcétera. Además, ya sabéis que con San Gregorio se va hasta el Camposanto, que es el cementerio, es decir, es la unión entre la vida y la muerte, entre nosotros y nuestros antepasados que están allí. También sabéis que San Gregorio porta la primera rama de habas recogidas en Ormilleja. No es porque sí, es porque esas habas, esas primeras habas, simbolizan que el ciclo vital de la naturaleza se repite, afortunadamente, gracias a Dios o gracias a San Gregorio, ¿no? Es decir, las cosas no se hacen porque sí, se hacen por algo. Luego volveré sobre esto, aunque igual me traiga algún pescozón, pero bueno.
Voy para allá. Pero además de San Gregorio hay muchas otras tradiciones muy propias de Ormilleja que yo creo que sería necesario preservar. Muchas están ya consolidadas. Por ejemplo, las profecías yo creo que ya están consolidadas, son sonidos que traspasan el tiempo porque son antiquísimos, seguramente medievales, y que esos sonidos profundos, casi melodías diatónicas, pues son un auténtico patrimonio inmaterial que podrían ser declarados bien de interés cultural inmaterial, tranquilamente. Igual alguno dirá, joder, se ha pasado. Pues bueno, peores cosas he visto yo, patrimonio cultural inmaterial. O sea que... Ay, madre. Está agotando. La batería estaba encendido. Bueno. Vale. Muchas gracias. Por supuesto, además de las profecías, hay otro elemento en este mismo sentido, que son los pasos de Semana Santa, que ejemplifican una Semana Santa de las de verdad, de las de antes. No solo por el canto de los pasos, sino por la austeridad que marca una procesión que en otros lugares se ha convertido en un circo, y que aquí, ahí veis un cuadro de Solana, de uno de los pintores que mejor se acercó a este tipo de manifestaciones, y no os digo que es lo mismo, pero casi, ¿no? Entonces, ese espíritu austero, ese espíritu de verdad, de recogimiento, de austeridad de la Semana Santa, además de lo que son las propias canciones de los pasos, pues creo que es un elemento dentro de Ormilleja muy rico y muy importante, que evidentemente se ha mantenido y que hay que darle la importancia que tiene. No digamos nada, la danza riojana, de la que se puede dar una conferencia entera, por supuesto. No vamos a entrar hoy a las cuestiones, al simbolismo del cachibirrio, ese casibirria que es a la vez un chivo expiatorio y a la vez un director, ¿no? Que es a la vez, tiene fundamentaciones religiosas y a la vez profanas. Entraríamos en una conferencia entera. Evidentemente la foto lo dice todo. Es una foto, las dos son muy buenas. Las dos son muy buenas y las dos vienen a demostrar un poco la hipótesis inicial, ¿no? Que hemos mantenido en Ormilleja pues elementos únicos pero propios, es decir, que no nos vengan con inventos desde fuera, porque ya sabemos de lo que estamos hablando. En este sentido, creo que lo que sí que tenéis que... Claro, digo, ahora tenéis, dirán, joder, pues tú te marchas y nos dejas aquí el marrón. Que mantener es esto. El reinado. Porque este sí que es un ejemplo de fiesta, igual que la danza riojana y en muchos lugares. El reinado es algo bastante, por no decir único, en Ormilleja. Aquí la historia sí que tiene bastante que decir, porque os puedo decir que en las actas he encontrado, si no la misma letra que cantan los niños del reinado, pues prácticamente la misma historia. Por eso digo que la liturgia del reinado bebe mucho en la guerra de la independencia y en las guerras carlistas. Ya sabéis que el rey dice: soy el rey, señores, hijo de gran caballero, que con mis tropas vengo a gobernar este pueblo. Pues bien, en la guerra de la independencia los de Ormilleja tuvieron que llevar dinero a los pueblos más inverosímiles, a Nájera, a San Asensio, a Burgos, a Logroño, a distintos regimientos, a los cazadores de Galicia que estaban en Anguiano, a la tropa de Longa de Ezcaray, a Vitoria tuvieron que llevar trigo, a Tolosa, pero no solo a todos estos lugares del norte de España, sino que incluso se tuvieron que acercar hasta la mismísima Francia a llevar dinero. Bien, pues
es que, lo dicen las actas, el bueno de Lorenzo Ochoa, que era uno de estos vecinos formillejanos de 1814, dice que se le debían descontar 192 reales de las aportaciones que había hecho por 12 días de bagaje a la raya de Francia. Es decir, este vecino, junto a otro vecino llamado Fernando Esteban, de Hormilleja, había tenido que ir hasta Francia a pagar los dineros exigidos por los franceses. Pues bien, ¿cuál es la letra que canta el alférez cuando dice: caminando para Francia nos quitaron el dinero y con lo poco que nos quedó compramos un gallo negro, el cual tenía una tacha y se nos venía muriendo? Lo visitaron médicos, cirujanos y barberos y dijeron que no tenía remedio, misericordia de Dios para enterrar a los muertos. Fijaros bien, hemos encontrado hasta el fundamento de la propia fiesta. Ojo, esto no se puede decir de muchos sitios. Está clarísimo, yo diría que está muy claro. Está muy claro. Pero es que además sabemos lo que tenían que aportar los hormillejanos en aquella época. Aportaban pan, aportaban huevos, aportaban carne. Y es que la letra que canta el rey del reinado dice: gobernaos, hijos míos, o soberanos. Es que hay distintas versiones también en esto, pero bueno. Dice el niño de la espada, que por medio de la contribución, estamos hablando de pechar, vamos a cobrar 1000 docenas de huevos y una jarra de buen vino, etcétera, etcétera. Daros cuenta de que están representando algo que les pasó. Los niños, sí que es cierto que dentro del juego de Slardero y tal, están representando la propia historia que les pasó a los de niños. Para mí sería fundamental que se volviese a... Ya sé que se hicieron intentos, de ahí las fotos del reinado, cogiendo los chicos con los erizos y los huevos, pero sería fundamental, quizás no el jueves, evidentemente, pero el mismo sábado siguiente a ese jueves, el celebrar nuevamente la fiesta del reinado. Me parece que es una de las más auténticas y más interesantes de Hormilleja. Bueno, ahora vienen cuando la matan. Ya veo. Se levanta y se va. Es posible que me mate, pero bueno. Si os habéis fijado, yo creo que todas estas celebraciones, todas estas tradiciones, esta historia es mucho más importante, más seria, que no cosas como esta verbena, que desde mi punto de vista hizo el obispo de Calahorra, la calzada de Logroño, hace pocas fechas. Las procesiones, las imágenes, tienen una importancia y están asociadas a elaboraciones complejas y llenas de una enorme dignidad que yo creo que se perdió el otro día en Logroño. ¿Por qué? Pues porque tienen un contexto espacial y un contexto temporal propios, y es más, es que no se entienden fuera de ellos. Si les sacamos de ahí, uy, cómo chirría. Y así les juntamos a todos en una especie de carrera, porque es que eso más que una celebración parecía una cabalgata de San Mateos con las peñas, ya solo faltaba las buenas. Nuestras tradiciones, nuestras procesiones, nuestras fiestas tienen una historia muy importante y una funcionalidad que evidentemente aquí el obispo, no sé, creo que sé por qué razón, pero no cumple. Además no se pueden devaluar de esta forma y menos en una plaza de toros, es mi punto de vista, pero bueno, ahí ya cada cual que haga lo que quiera. Eso sí, os hago una pregunta. Si en vez de a Santa Catalina os hubiesen dicho que hay que bajar a la Virgen del Rosario, ¿hubieseis querido que bajase a la Virgen del Rosario? No. ¿Y por qué no? Han hecho los de Santo Domingo con lo mejorcito, con las andas de plata, pues todos para abajo. Ay, porque se han tocado en la fibra, ¿eh? Porque la Virgen del Rosario, bueno, Santa Catalina, venga, pero ahí la Virgen del Rosario. Eso son palabras mayores, ¿eh? Claro, claro. Esto sí, claro. La Virgen es la Virgen. Y es cierto, claro que es cierto. La Virgen del Rosario, la media legua, pues es la fiesta por antonomasia. Es un trasunto de la naturaleza misma.
Es decir, la Virgen es un reflejo de la propia naturaleza, nos une a todos en esa fiesta, a creyentes, a no creyentes, pero aquí nos une a todos, a toda la comunidad de Ormilleja. Bajan los que no están, van los que no están, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy simbólica, daros cuenta que la procesión llega hasta el límite jurisdiccional de Ormilleja. ¿Por qué? Pues porque la Virgen no solo tiene una función de madre, sino que tiene una función protectora, vigila nuestras tierras, cuida de la gente. A cambio también se le ofrece un esfuerzo, los lanzadores ofrecen su esfuerzo, los portadores de la Virgen ofrecen el suyo, las mujeres que suben descalzas ofrecen su esfuerzo, ¿no? Por eso la Virgen es generosa por ello y a la vista está que lo es, ¿verdad? En fin, nada que ver por otro. Bien, la reelaboración de la fiesta, como sabéis, en verano pues evidentemente hay más gente, se han multiplicado las razones para que se celebren las fiestas de gracias en esta época. Evidentemente también hemos sabido, o habéis sabido, hacerlas propias y muy interesantes, sobre todo con los disfraces, el toro de fuego, etcétera, etcétera, y hoy en día no se entendería Ormilleja sin ellas. Es evidente que forman ya parte de nosotros como comunidad. Y esto es todo. Yo creo que Ormilleja tiene buenas fiestas y lo más importante, mejor gente. Y como he venido a aprender, aquí estoy para lo que queráis, preguntarme o matizarme, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Tío. Lo que pasa es que me tienes que explicar de las monjas romanas que es muy extenso y la gente se cansaría, ¿no? Pero sí te voy a hacer una cosa, porque sé que a ti te gusta, porque lo has dicho, que prefieres que la gente te cuente cosas, porque te gusta recopilar datos, porque es tu verdadera obsesión, conocer lo que es Ormilleja. Yo como actor del reinado, te voy a decir que aquí ha quedado una cosa muy importante de aprender. Y es que ahora sería muy difícil hacer un reinado como el de antaño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la estructura, las casas no son como las de antes. Antes, cuando ibas a una casa, bajaba la señora, porque tenía unas manzanas, o el chorizo lo tenía arriba, y mientras tanto, los que se quedaban, nos quedábamos abajo, entrábamos al gallinero y no quedaba un huevo. Ahora es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero es que lo mejor de eso es que la señora lo sabía. A veces no, porque a veces volaba la escoba también. Pero bueno, eso es una cosa de las que te digo. Con respecto de lo último, esto de sí, esto no, también te voy a decir que tienes todo mi apoyo, te doy la razón. Y te voy a decir por qué. Aquí tenemos una Virgen que es una imagen muy humilde, no es tan importante, con unas andas de madera. No esas andas que veíamos pasar allí, con unas ostentaciones de plata, algo increíble, algo que te acojonaba verlo. Y qué bonito, y mira, pues qué pueblo es ese, vaya imagen que tiene, vaya no sé qué. Pues no, aquí tenemos a la Virgen del Rosario, pero yo he visto bajar a la media de Guapa, ir a la iglesia, quitar la salve que se canta en castellano, y he visto a gente llorando. Eso a mí no lo vi. El otro día no viste a nadie. No vi a nadie, pero Pues efectivamente lamentándose sí, pero llorando. esa es la cuestión. Porque Por eso creo que te doy razón. porque está sacado de contexto, porque no tiene nada que ver con lo que realmente simboliza, significa, desde el punto de vista funcional, seas creyente o no lo seas, pero eres de Ormilleja. Y por eso ese día, el día de la Virgen de la Medalla, por eso lloras. Otro día en Hay aquí mucha gente que son como yo, que han tratado las órdenes, la mayoría, hasta el 90% se han emocionado llorando. ¿Por qué? Porque necesitamos y sabemos lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo a mí lo que me sorprende, Juanjo, en todo esto, igual tú sí que sabes lo que has dicho, es que estando en la ermita de San Pedro del Ruego allá, no tengamos constancia de procesión allá o virgen allá o vuelta o algo, o igual hay, y yo no lo conozco ni he oído,
que haya algo que los una o un tal día que se hacía la procesión o que se llevaba o que no sé. Yo no lo he visto en la documentación. Date cuenta de que San Pedro tenía su propia entidad, en realidad era un pueblo. Y lo que quedó después de la peste negra, 1340 y algo, de San Pedro, es un despoblado. ¿Qué queda de ese despoblado? Lo que era la iglesia de San Pedro de Rubo. Las monjas y el arzobispado hacen que ese despoblado ya dependa luego de Ormilleja. Entonces queda como una ermita lo que realmente era una iglesia de un pueblo consolidado en su época, etcétera, etcétera. ¿Por qué luego, no sé, en otros sitios que ocurre lo mismo, que hay despoblados, sí que hay procesiones y en el caso de Ormilleja no lo sé, porque yo la verdad es que no he visto nunca ninguna referencia a... Sí que he visto muchas referencias a seguir cuidando esa iglesia, a arreglar la puerta, a limpiar por dentro, porque a veces entraban animales y demás, a tenerla, vamos a decir, visible, ¿no? Pero fuera parte de eso no conozco ninguna celebración ex profeso para... habrá que seguir mirando, pero de momento no aparece ninguna. A ver, de los carnavales, que no has dicho que aquí en nunca se han suspendido los carnavales, ni en la dictadura, ni... Siempre nos hemos disfrazado. Nuestras madres, nosotros, pues nosotros también nos tomamos. Obviamente todos sabemos que durante la dictadura se suspendieron este tipo de celebraciones y quizás de ellos venga la vena de estos disfraces tan buenos, ¿no? que hay en verano, pero está bien saberlo, no lo conocía exactamente que aquí no se había suspendido. No sabían, no se suspendieron. Está muy bien, eso dice mucho también de ese sentido de comunidad que sigue haciendo un poco, no lo que le da la gana, pero lo que le parece bien. Bueno, no eran unos carnavales como en otros pueblos, que se ponían de borrego. Nos vestíamos de gitanas, con un lunar y poco más. Lo importante era la risa y el celebrar. Y la merienda, se hacía merienda. Que te sacaban las compras a bailar. Bien. Y los altos ramos. Otro aplauso.